Hace más de un año que renuncié a mi trabajo como ingeniero aquí en Canadá. ¿Qué hubo, jefe? Por favor acepte este correo como mi carta de renuncia. Estoy dispuesto a colaborar en la transición de todas mis obligaciones y también en la búsqueda de mi reemplazo. Muchas gracias por la oportunidad. Les deseo a todos ustedes el mejor de los éxitos para el futuro. Cordialmente, Juan. Hace más de un año que publiqué un video de la renuncia oficial de mi trabajo como ingeniero aquí en Canadá. El trabajo que me dio todo en este país, el trabajo que me cambió la vida de un Canadá a otro Canadá completamente diferente gracias a ese trabajo. Madre mía, si estás viendo este video, te cuento que renuncié. Y renuncié apenas empezó el COVID. Apenas comenzó esta locura donde todo el mundo me aconsejaba que no lo hiciera, que estaba loco, que cómo va a dejar ir un trabajo tan estable, bueno, de ingeniero, en estos tiempos de incertidumbre. Y aún así renuncié. ¿Qué ha pasado después de eso? Les vengo a hablar un poco de mi experiencia, pros y contras de lo que es ser empleado, ser independiente aquí en este país, de todo lo que he aprendido a lo largo de esta linda experiencia, muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, y algunos puntos que tal vez para ustedes sean interesantes. Ese trabajito como ingeniero aquí en Canadá me llegó en el momento que más lo necesitaba, me cambió la vida. Yo estaba pasando por una crisis emocional, profesional bastante fuerte en este país y ese trabajito llegó en el punto perfecto, en un punto tan preciso que definió el resto de mi vida aquí en este país. Ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad que yo sentí cuando me contrataron, cuando llegué a la entrevista y después de la entrevista me llamaron y me dijeron: usted ha sido contratado. Yo no lo podía creer. Yo sabía que de ahí en adelante venía un cambio muy interesante. Venía no solo un reto, sino uno de los momentos que más llevaba esperando en toda mi experiencia aquí en este nuevo país. Y a pesar de que aprendí mucho en ese trabajo, al final, después de 5 años, decidí renunciar a él. Por fin, después de tanto tiempo, tenía el privilegio de contar con un trabajo estable, con un lunes a viernes, con un 8 a 5. Después de haber sido bartender y llegar a mi casa a las 5 de la mañana. Después de todos esos trabajos que pues me tocaba de estudiante, que está muy bien, porque eso saca callo, eso enseña. Les muestro una cosa. Creo que ya quedó claro que sí, evidentemente era un trabajo que yo necesitaba mucho en el momento. Un buen trabajo. Un buen trabajo. Y aquí les va entonces un año y casi medio después algunas de las diferencias que yo considero que son las que más me han marcado en esta experiencia ahora de ser trabajador autónomo. Ya después les cuento a qué me dedico, qué es ser un trabajador autónomo y cómo me ha ido con esto de ser independiente. Todo esto ya lo vamos a hablar en unos instantes. Lo primero que hay que dejar claro es el lunes a viernes. Cuando usted tiene un trabajo de oficina es de lunes a viernes y sobre todo aquí en Canadá. Aquí en Canadá se respetan mucho los horarios. Si usted tiene un horario de 7 a 3 y media, a las 3 y 29 con 59 segundos se puede parar de la silla y se va de una vez para la casa. Aquí los horarios se respetan demasiado. Por ende, el lunes a viernes es de lunes a viernes. Y pare de contar. Cuando usted decide ser independiente o trabajador autónomo, se puede estar olvidando de su lunes a viernes y más bien se convierte en una semana de lunes a lunes, donde usted no sabe si es lunes, si es domingo, si es festivo, si está de vacaciones o qué pasó. Hay veces que la gente está celebrando un lunes festivo y yo ni siquiera me entero, ni siquiera sé lo que estamos celebrando. Una gran diferencia es que usted pierde el control del tiempo y como ahora usted está solito y encargado de su negocio y todo depende de usted, es muy difícil decirle que no al trabajo. Ahora tú eres tu propio jefe. Todas esas cosas que uno soñaba y se escuchaban tan bonitas, en la vida real sí son bonitas, pero hay muchos factores y muchas cosas que a uno no le dicen. O que tal vez sí le dicen, pero que entran por un oído y salen por el otro. Que uno no es consciente hasta que no está enfrente
de la cosa, de la situación con sus manos y se da cuenta que uno termina trabajando mucho más de la cuenta. Mucho más de la cuenta. Hoy en día, después de un año y algo de estar trabajando a tiempo completo como independiente, hasta ahora estoy más o menos controlando los tiempos y me estoy por lo menos regalando los domingos para descansar, porque ya me parecía que era un poco injusto conmigo mismo. Hay que tener esa conciencia. Hoy es un día de descanso y no voy a mirar ni siquiera un correo. Es difícil llegar a ese punto, porque estamos hablando de su bebé. Otra cosa que me he dado cuenta es que si usted no tiene cuidado, puede ser un trabajo bastante solitario, dependiendo de su profesión, dependiendo de la actividad a la que se vaya a dedicar de ahora en adelante. En mi caso particular, y yo creo que no es un secreto para nadie, hoy en día, en el 2021, la gente puede vivir de las redes sociales, puede vivir del internet, no solo de subir videos o cosas de ese estilo, pero del internet como tal. Se puede vivir. Y yo llevo muchos años, ya vamos para 5 casi, trabajando en maneras de poder hacer una vida a través del internet sin depender de una oficina o de un punto geográfico. Eso no es un secreto para nadie. Pero lo que tal vez sí es un secreto es lo que les digo. Cuando usted llega a la oficina y tiene con quién hablar, un colega de trabajo, que se cuentan lo que hicieron en el fin de semana ese lunes, hay una conversación, hay una pausa activa para ir a jugar ping pong, para tomar un jugo, un café abajo, salir a dar una vuelta, ese tipo de conexión social con sus colegas de trabajo, eso desaparece por completo. Y eso no son ni pros ni contra, son simplemente situaciones que hay que tener en cuenta. La vida laboral cambia por completo. Ese tipo de cosas, la organización del tiempo, que usted tenga un día de descanso, que tenga vida social, que tenga colegas de trabajo, depende 100% de usted. Mientras que cuando usted es empleado, todo eso se le es dado desde el momento en que firma el contrato. Son cosas que uno no tiene en cuenta porque siempre han estado ahí, hasta que dejan de estar ahí. Yo me acuerdo mucho una vez que leí el comentario de un hater. Y me pareció chistoso. Él comentó diciendo: ¿por qué no más bien te consigues un trabajo de verdad y dejas de estar jodiendo la vida? Madura. Yo quisiera invitar a esa persona a que pase 3 días conmigo o con alguien que se dedique a esto que hacemos los que estamos aquí presentes pues en esta pantalla, y creo que cambiaría un poco esa visión de la vida. Parcero, la agarré. Y esto no es para quejarme en lo más mínimo ni mucho menos. Yo siento que cuando una persona encuentra algo que le gusta hacer, es muy fácil perder la noción del tiempo y es muy fácil caer en ese loop de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque uno está al mismo tiempo disfrutando lo que hace. Mientras que en el otro trabajo llegó un punto en el que yo ya quería que fueran las 5 para salir corriendo. Pero venga, les cuento otra diferencia. Un emprendedor tiene que saber de muchas cosas independientemente de la actividad a la que se dedique. Un emprendedor que puede ser un diseñador gráfico, un veterinario, un dentista, un artista, un youtuber, lo que sea. Cuando usted se vuelve independiente, trabajador autónomo, también tiene que aprender mucho de contabilidad, tiene que aprender un poquito de recursos humanos, tiene que aprender bastante de impuestos, sobre todo yo que vivo aquí en este país. El impuesto federal, el impuesto provincial. ¿Será que me están quitando muchos impuestos? ¿Será que no me están quitando lo suficiente? ¿Será que en algún momento va a llegar el revisor fiscal y me va a dejar en bancarrota? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Usted conoce un contador de confianza? Esa parte de los impuestos ha sido una de las que más trabajo me ha costado. Los impuestos es una cosa seria, porque cuando usted es empleado le quitan de los impuestos y usted tampoco se da cuenta. Cuando usted es independiente, de la plática que usted ya tiene en el banco, que usted piensa que es suya, de ahí sale un pedazo para impuestos. Dependiendo del tipo de empresa que usted arme, le van a quitar un porcentaje diferente de impuestos. Aquí en Quebec, por ser una empresa corporativa, le pueden quitar 24% de todo el bruto de lo que usted haga. Entonces póngase a pensar, si a usted le quedan $10,000 en la cuenta y llega el momento de pagar, usted tiene que saber que $2,500 de esos 10,000 se tienen que ir para el gobierno. Usted no los puede tocar y si los toca, tiene que mirar de dónde los saca para pagarle al gobierno. Son cosas que uno no tiene en cuenta cuando es empleado porque uno no se preocupa de nada de eso. La plata que tenemos no es nuestra plata hasta que no paguemos impuestos y ahí sabremos cuánto nos quedó. Pero una vez más, no son quejas, simplemente son cosas de la vida que toca aprender. Cuando uno está en el lunes a viernes allá en la oficina, soñando con tener, en mi caso particular, con tener un trabajo que me permitiera viajar, que me permitiera estar libre de una posición geográfica para poder seguir trabajando desde cualquier lugar y así aventurar un poco, que es lo que a mí me llena el corazón de alegría. Así usted sea fotógrafo y logre su independencia, tiene que aprender varios de los conceptos de estos temas que para mucha gente son aburridísimos,
porque es que no tiene de otra. No tiene de otra sino aprender también un poco de finanzas. Y ahí es donde el trabajo que yo tuve, que era de ingeniero financiero, así yo sea ingeniero industrial, me caía a la perfección, porque pude entender y aplicar muchas de las cosas ahora como independiente en mi vida profesional. Todo lo que uno aprenda en esta vida, todo, usted lo va a necesitar y lo va a utilizar en algún momento para algo. Así suena aburrido, así en ese momento usted no quiera. Créame que más adelante usted va a decir, uy, esa información me sirve, la vamos a aplicar. Me sucedió tal cual. Otro punto que es importante tener en cuenta son las subidas y bajadas de la vida financiera, de sus ingresos. Hay épocas de vacas gordas, hay épocas de vacas flacas. Cuando usted es empleado, trabaje o no trabaje, siempre le va a llegar cada 2 semanas el pago a la cuenta. Y seamos sinceros, todos los que hemos sido empleados y los que aún lo son, hay días que uno simplemente, por razones de la vida, no quiere hacer nada y no trabajó ese día, pero la paga igual le va a llegar. Aquí cuando usted es independiente es completamente lo contrario. Cuando usted es independiente, pues si no trabaja no hay. Y así es simple y así no más. Entonces toca tener un buen control de usted mismo. Un control para no dejarse llevar de la emoción cuando la vaca está gorda y no dejarse llevar por la ansiedad cuando la vaca está flaca. Al principio me daba un poquito duro por la incertidumbre, pero quiero recalcar que en el trabajo yo estaba haciendo algo que no me hacía feliz. Y hoy en día, siendo independiente, hago algo que me hace feliz. Y vale mucho la pena y es mejor 10.000 veces hacer algo que nos haga feliz con la incertidumbre financiera que hacer algo que no, solo por una seguridad de un salario fijo. No tiene comparación. Y yo sé que da miedo. Yo también estuve ahí, duré ahí más de 10 años. 5 años aquí, otros en Colombia y otros en otras empresas de acá. Da mucho miedo salir de la zona de confort. No es para todo el mundo, pero lo que hay al otro lado cuando usted rompe la barrera es muy bonito. El seguro médico. Cuando usted está en una empresa, tiene un seguro. Bueno, tiene porque le descuentan del salario y usted no se da cuenta. Pero usted entonces cuando es independiente tiene que pagar ese mismo seguro por si quiere tener los mismos beneficios. Y ahí sí se va a dar cuenta porque usted tiene que poner de su billete. Y si no lo paga, pues igual se va a dar cuenta cuando vaya al dentista y le cobre $150, $200 por una limpieza. Y en el transcurso de esta experiencia he tenido la oportunidad de encontrarme con nuevas misiones, con nuevos objetivos. Cuando yo estaba de empleado, yo era youtuber y empleado al mismo tiempo. Y yo hice la de Tarzán. Yo no podía soltar una rama sin agarrarme de la otra. Yo no quería eso, menos a los 30 y pucho de años. Me parecía un poco irresponsable. Yo tampoco les estoy diciendo que renuncien ya a sus trabajos, déjenlo todo para irse a tomar fotos de elefantes en Tailandia. Yo no hubiera hecho eso. Yo soy muy conservador. Yo no hubiera renunciado a un trabajo sin tener por lo menos otro ingreso que me permitiera estar un poco más tranquilo. Y una vez que lo logré, ahí sí renuncié. Pero cuando yo era empleado, hice un video. El video de los camiones en Saskatchewan, que Canadá traía gente si eras camionero o si sabías manejar camión. Por favor, abeja, no me piques. Ese video se volvió viral, sobre todo en Facebook. Y empezaron a salir muchas estafas usando mi foto, mi video, de muchas personas que le quitaban plata a la gente para poder traerlos a Canadá, estafándolos y robándolos. Y a mí eso me dio mucha rabia, me dio mucha tristeza. Y en esas, después de un trabajo de muchísima investigación y de muchísimas reuniones y de muchísimo estar llamando gente, conociendo perfiles y visitando empresas de migración y de lo que fuera, yo me puse la misión. Si alguien va a estafar a las personas en nombre mío, no tengo de otra que ofrecer un servicio con mi propia cara para poder asegurar de que no haya estafas. Y así hemos trabajado ya más de un año. Yo he trabajado con algunas agencias de inmigración de la mano. Hoy en día tengo a PJ Studios, donde yo mismo me encargo de traer la gente que quiere venir a estudiar a Canadá, para que yo mismo pueda tener el control de las personas que vienen por parte mía y que yo pueda yo mismo llamar a un college, yo mismo llamar a la persona y estar detrás del cañón para evitar ese tipo de situaciones. Aprovecho para decirle a los que no saben, si están interesados en venir a Canadá vía estudios, yo los puedo ayudar. planetajuan.com. Saca cita con alguna de las asesoras académicas expertas en el tema y le hacemos todo el modelaje de cómo llegar aquí, la estrategia perfecta para que venga a Canadá vía estudios. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Si usted ya sabe qué estudiar, simplemente llena el formulario de registro que le dejo aquí en el link de la descripción. Si ya tiene los papeles, me los envía, yo los registro y hacemos todo ese papeleo por ustedes completamente gratis. Y si a mí, que en la mayoría de los casos me dan un descuento para el registro, yo se los doy a ustedes para que les salga más barato. Y eso hemos venido haciendo ya bastante tiempo. Si usted está interesado en la vida en Canadá de alguna forma, lo invito a que chequee la página, o si no, que haga parte de mi comunidad de Discord en Patreon, el chat privado,
donde se responden absolutamente todas las preguntas habidas y por haber con respecto a Canadá, de la A a la Z completamente. En Patreon, escogiendo esta opción de aquí, le llega un correo con las instrucciones para que entre al chat. Hacemos unos en vivos cada 2 semanas. Y con entrar hoy tiene acceso a todos los en vivos que hemos hecho a lo largo de la historia que quedan grabados ahí. También para los que desean venir a Canadá por trabajo y quieren hacer una buena hoja de vida y estar calificados para encontrar una oferta laboral en este país. Tenemos asesorías profesionales con expertos que nos dicen exactamente según nuestra profesión qué es lo que hay que hacer, cómo hacer la hoja de vida, cómo buscar trabajo y todo el paso a paso para que les salga una oferta laboral en este país. Esos links todos se los dejo aquí en la descripción. Pero ya habiendo dicho eso, continuemos. Yo no sé por qué tengo una atracción fatal con este tipo de lugares. Yo veo un lugar así y digo, wow, ese es un lugar perfecto para grabar el video de hoy. Una vez pasé por aquí y dije, ahí tengo que grabar un video. Tengo una pasión, una cercanía, un romance con ese tipo de sitios tan tétricos. ¿Qué me depara el futuro siendo tan incierto en este momento? No tengo ni idea, pero no deja de emocionarme de todas formas. Puedo vivir. Mamá, estoy bien. Llevamos 1 año y medio de haber renunciado al trabajo y estoy perfectamente. Hemos tenido experiencias muy divertidas, muy agradables. Hemos tenido una línea de aprendizaje. Pero ¿qué pasa si mañana falla? ¿Qué pasa si mañana el internet decide de irse? Y ese es uno de los dilemas más grandes con estas profesiones digitales. Pero yo me pongo a pensar y les pregunto a mis colegas youtubers, a los que están en todas las redes, en los que trabajan en el internet de alguna forma, a los que hacen freelancing, a los que dependen de una plataforma para generar ingresos, los que venden videos, imágenes en bancos de imágenes, todas esas cosas que uno puede hacer en internet. Cuando uno trabaja en una empresa, uno tampoco tiene la seguridad de que esa empresa vaya a ser bancarrota, cierren las puertas y echen a todo el mundo. Me parece exactamente lo mismo. Pero como la gran mayoría de ustedes tal vez lo sabe, en este momento estoy en plena construcción de una van. Gracias a la van he aprendido de carpintería, de electricidad, de plomería, de un poco de cosas que en el día de mañana yo digo, gracias a todos esos conocimientos, yo podría fácilmente dedicarme con alguien a construir caravans, construir campervans y montar un negocio y vivir de eso. Lo que me ha enseñado el hecho de salir de la zona de confort es que todos esos miedos que uno tiene simplemente viven en nuestra cabeza. Cuando uno rompe esa franja y esa frontera, ahí es donde uno se da cuenta que todo es posible. Y si yo estoy construyendo mi propia van con mis propias manos sin tener conocimiento de nada en lo absoluto, ¿por qué no podría hacerlo para otros? Y no podría vivir de eso tampoco. Eso es un ejemplo. Yo no estoy montando una empresa para hacer campervans, no estoy montando esa empresa para nada, pero es simplemente un ejemplo que se me viene a la cabeza. Y entonces se abre un mar de opciones cuando uno sale de la zona de confort. Esto tampoco es un mensaje para las personas que tienen un trabajo estable en una empresa de que la única manera de ser felices es renunciar. Cuando yo estaba en una oficina y no era feliz, yo miraba a la gente que estaba dentro de la oficina y que sí era feliz y los envidiaba de alguna forma. Uno puede ser feliz muy fácilmente teniendo un trabajo de lunes a viernes estable como al que yo renuncié. Depende de uno, depende de lo que uno tenga aquí en el corazón. Pero uno tiene que ser consecuente, sus acciones tienen que ser consecuentes con lo que usted tiene en el corazón. No se puede contradecir, porque ahí es donde está el problema. Y el tiempo de la vida no volverá. Y la vida no tiene precio. No hay un salario, no hay un precio para que nosotros le demos el tiempo, y tanto tiempo, a alguien más. A no ser que nos haga feliz. Si no nos hace feliz, olvídelo. Ahora yo ya sé lo que van a decir muchos. Ah, bueno, pero es que teniendo plata cualquiera renuncia. Claro, esos niños de papi y mami. Yo les quiero decir una cosa, desde ya, y los que me conocen desde hace tanto tiempo creo que ya se han dado cuenta. Yo llegué a este país completamente solo, con $3,000 en el bolsillo. Lo he repetido, me gasté 1,000 y por allá debo tener los otros 2,000. Me gasté 1,000 y conseguí un trabajo. Aquí he sido mesero, he sido bartender, he tenido la cantidad de trabajos que no se imaginan. Cerrando un bar y lavando un baño a las 5 de la mañana para poder ir a dormir, para poder pagar mis estudios, para poder tener un trabajo, para poder echar para adelante. Y yo sé que la plata sí puede ser una excusa, sí puede ser un impedimento, pero quiero decirles que no es un obstáculo absoluto. Hoy en día las redes sociales nos la ponen un poco más difícil, porque hay mucha competencia y muchos puntos para comparar nuestras vidas con la vida de todos los demás. Yo les quiero dejar un consejo, yo que trabajo en esta vaina, que estoy en las redes casi todos los días por mi trabajo y por lo que hago y a lo que me dedico. No crean todo lo que se ve en las redes sociales. No se dejen seducir por la angustia que causa ver la vida perfecta de otras personas que postean sus fotos en los momentos más felices. Es muy raro encontrar una persona que suba una foto de sus momentos más tristes y miserables. Nunca vamos a ver una influencer subiendo una foto de cómo hace para lavar la ropa o cómo está lavando la loza o cómo le quedan los dientes después de comer una ensalada llenos de lechuga. Nadie nunca va a mostrar esas vainas. Dejen de comparar sus vidas con lo que ven en el internet. Entren como los caballos y vean lo que hay por dentro. Ahí es donde está siempre la respuesta. ¿Qué pasará en el futuro? No tengo ni idea.
Pero Canadá es un país que me ha dejado reinventarme 2, 3, 4 veces. Yo no veo por qué no me deja hacerlo una vez más. ¿Quién dice que hay un límite de veces para reinventarse?